Durante siglos, la humanidad intentó explicar lo invisible basándose en el miedo, la tradición y la intuición. Cuando un alimento se echaba a perder, cuando una herida se infectaba, cuando las enfermedades se propagaban como una plaga invisible, la respuesta no provenía de la ciencia, sino del misticismo, de la superstición. Se creía que la vida surgía de la nada, que los gusanos nacían espontáneamente del lodo, que las moscas brotaban de la carne en descomposición. En el corazón de este pensamiento había una idea tan poderosa como equivocada: la teoría de la generación espontánea. No era solo una creencia popular, era un dogma científico aceptado durante más de 2000 años. Desde la antigua Grecia, pensadores como Aristóteles afirmaban que ciertas formas de vida surgían de materia inerte, a través de una fuerza vital llamada entelequia. Esta idea atravesó la Edad Media, el Renacimiento y llegó intacta a la era de la Ilustración. Se enseñaba en las universidades más prestigiosas y era defendida por las mayores autoridades intelectuales de la época. Para ellos, el mundo microscópico, recién descubierto, no era la causa de la descomposición, sino su consecuencia. Cuestionar esta teoría no era solo desafiar la ciencia vigente, era confrontar la estructura misma del conocimiento, una verdad que parecía tan evidente como el amanecer. Pero en el siglo XIX, en una Francia en plena ebullición intelectual, surge un químico que no aceptaba respuestas vagas ni verdades heredadas. Louis Pasteur era un hombre de laboratorio, un observador meticuloso que no se conformaba con la filosofía. Para él, las creencias no eran suficientes, era necesario demostrar, medir, probar. Su máxima era simple pero revolucionaria: la ciencia debe observar, experimentar, repetir y, solo entonces, concluir. Este método riguroso, aplicado primero al estudio de los cristales y luego a la fermentación del vino y la cerveza, lo llevaría a una confrontación directa con uno de los pilares más antiguos del pensamiento occidental. Fue entonces cuando Pasteur diseñó un experimento de una elegancia y simplicidad geniales. Utilizó matraces con cuellos largos y curvados, similares al cuello de un cisne. Hirvió un caldo nutritivo en su interior para esterilizarlo, matando cualquier microorganismo presente. El diseño del cuello permitía que el aire entrara libremente, satisfaciendo a quienes creían que el aire vital era necesario para la generación espontánea. Sin embargo, las partículas de polvo y los microbios del aire quedaban atrapados en la primera curva del cuello, sin poder alcanzar el caldo. Los matraces permanecieron intactos durante semanas, meses, incluso años. El caldo seguía claro, estéril, sin vida. Pero cuando Pasteur inclinaba uno de los matraces, permitiendo que el caldo entrara en contacto con el polvo atrapado en la curva, en cuestión de horas, el líquido se enturbiaba, lleno de vida microbiana. El resultado fue definitivo, irrefutable: nada surge sin un origen. La vida microscópica no nacía de la nada, provenía del entorno, transportada por el aire. La teoría de la generación espontánea comenzaba a derrumbarse. La resistencia fue inmediata e intensa. Científicos respetados, como el influyente Félix Pouchet, se negaron a aceptar la evidencia. Para ellos, los experimentos de Pasteur eran defectuosos, sus conclusiones apresuradas. Admitir el error significaba abandonar siglos de certezas, reescribir los libros de texto y reconocer que la base de su entendimiento sobre la vida estaba equivocada. Pero los resultados de Pasteur eran consistentes, repetibles e incuestionables. Otros científicos en toda Europa replicaron el experimento del matraz de cuello de cisne, obteniendo siempre el mismo resultado. La evidencia empírica, pilar del nuevo método científico, se impuso sobre la tradición y la autoridad. La vieja guardia científica se vio obligada a ceder ante la fuerza de la prueba. Con la caída de la generación espontánea, una nueva puerta se abrió de par en par. Si las formas de vida invisibles no surgían de la nada, sino que provenían del entorno, entonces podían ser estudiadas, identificadas y, lo más importante, controladas. Pasteur había demostrado que los microbios eran los agentes de la fermentación y la putrefacción. El siguiente paso lógico era preguntarse: ¿podrían ser también los causantes de las enfermedades? Esta idea,
La teoría germinal de las enfermedades fue la chispa que encendió la revolución. La microbiología nació como una ciencia dedicada a estudiar este mundo invisible, no como una curiosidad, sino como un factor determinante para la salud y la enfermedad. El mismo principio que explicaba por qué el vino se agriaba o la leche se cortaba, pasó a explicar por qué las heridas quirúrgicas se infectaban y las fiebres se contagiaban. Si los gérmenes estaban en el aire, en el agua, en nuestras manos, entonces la limpieza no era solo una cuestión de estética, sino de supervivencia. Conceptos como la higiene, la antisepsia y la esterilización, impulsados por pioneros como Joseph Lister, quien aplicó las ideas de Pasteur en los quirófanos, se convirtieron en los nuevos pilares de la medicina. Lavarse las manos dejó de ser un simple gesto para convertirse en un acto que salvaba vidas. El mundo, y la forma de cuidarlo, nunca volvería a ser el mismo. Lo que antes se atribuía a fuerzas misteriosas, a miasmas o desequilibrios de los humores corporales, ahora tenía una causa, un proceso y una posible solución. La enfermedad ya no era un castigo divino o un evento fortuito e inexplicable. Era el resultado de una interacción entre un huésped y un microorganismo. Esta nueva comprensión desmitificó la enfermedad, despojándola de su aura de brujería y superstición. La ciencia sustituyó al miedo, el método riguroso sustituyó al mito y la razón se impuso sobre el dogma. El legado de Pasteur va mucho más allá de los laboratorios o de la pasteurización que lleva su nombre. Está presente en cada vacuna que previene enfermedades, en cada cirugía segura, en cada vaso de agua potable y en cada alimento que consumimos con confianza. Su trabajo no solo corrigió un error histórico, redefinió la relación de la humanidad con la verdad, demostrando que la observación rigurosa y la experimentación valiente son las herramientas más poderosas para comprender el mundo y mejorarlo. Pasteur nos enseñó que incluso las creencias más arraigadas deben someterse al escrutinio de la evidencia. Si este documental te ayudó a ver la ciencia desde una nueva perspectiva, dale un me gusta al video, compártelo con quienes disfrutan de la historia y el conocimiento, y suscríbete al canal para más documentales profundos como este. Gracias por acompañarnos.